queremos que el dato va a ser un valor, algo que se almacena y que está representando un hecho conocido, ¿no? El dato va a representar un hecho conocido y que tiene un significado para alguien, ¿verdad? Y que puede ser almacenado, ¿no? Es un poco para describir lo que es un dato. Entonces decimos base de datos, conjuntos de datos relacionados. En principio decimos eso. Ahora, entonces, yo me empiezo a hacer algunas preguntas con respecto a esta definición y digo, bueno, si yo tengo una agenda, ¿no? Tengo una base de datos, una agenda donde pongo el nombre de la persona y el teléfono, por ejemplo. ¿Eso es una base de datos? Bueno, Perdón, dijo una agenda y unos datos de teléfono almacenados en esa agenda. sí, claro, o sea, algo muy Sí, básico, ¿no es cierto? O sea, una lista de nombres con los teléfonos. O sea, sí, eso es una base de datos, en mi opinión. sí, muy bien, es una base de datos. Ahora, si esa agenda yo la tengo en una libretita donde voy anotando como una virome, ¿no es cierto? ¿Eso es una base de datos? Sí, es una base de datos. ¿Sí? O sea, que las bases de datos no necesariamente están en una computadora. Al día de hoy sí, pero cuando surgieron las bases de datos, estaban en papel, o sea, los antiguos ficheros de los consultorios médicos, donde la secretaria abría el fichero y estaban las tarjetitas con los datos clínicos de cada paciente, o sea, eso era una base de datos de los pacientes. ¿Mm? Y la libreta con la agenda, con los números de teléfono también es una base de datos. Pero bueno, digamos que nosotros nos vamos a ocupar de las bases de datos que ya en un sistema computarizado, ¿verdad? Pero lo que voy con esto es que el concepto de base de datos no necesariamente está atado a una computadora. ¿Mm? Entonces, tenemos ese conjunto de datos relacionados y el ejemplo de la agenda sencilla sí es una base de datos, ya sea que esté en papel o en una computadora. Ahora, si yo digo tengo un párrafo escrito, ¿no? Ese párrafo tiene palabras que están relacionadas, constituyen un texto, ¿no? Son palabras que están relacionadas y ese texto me puede estar reflejando un hecho de la realidad. ¿Puedo decir que eso es una base de datos? Creo que no, porque le falta una cierta estructuración o una clasificación. No estoy seguro, la verdad. Muy bien, es como que frente a la definición que dimos, no, o sea, no sabemos bien cómo, o sea, intuitivamente nos damos cuenta que no, ¿no? Que un párrafo escribo, no sé, un cuento, por ejemplo, una novela, agarro un párrafo, eso no es una base de datos, no. Entonces, a esta definición que dimos le falta algo más, ¿sí? Y es verdad lo que dice acá Pablo, ¿verdad? No sé, creo que habló Pablo. Sí, sí. Bien. Sí, le falta, entre otras cosas, una estructuración, le falta algo más. Entonces vamos a completar nuestra definición y vamos a decir que para nosotros, o sea, la base de datos tiene que estar representando un aspecto de la realidad, o sea, un minimundo. ¿No? Así nos llaman Abate también, ¿no? La base de datos representa un minimundo y esa realidad del minimundo es cambiante, con lo cual la base de datos también tiene que reflejar esos cambios. Entonces, esta base de datos, que es este conjunto de datos relacionados, tiene que además representar a un minimundo y tiene que poder ser diseñada, construida y actualizada. ¿Sí? Entonces, tiene que tener además un significado para alguien, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de diseño, construir y actualizarlo tiene que ver con esta falta de estructura de nuestro ejemplo del texto, ¿no? Una falta de estructura de base de datos, ¿verdad? No de estructura gramatical. Bueno,
Bien, entonces nuestra definición de base de datos, digamos, va a ser esta, ¿no? Es un conjunto de datos relacionados, la base de datos tiene que tener un significado para alguien, ¿verdad? Refleja el mini mundo, y tiene que poder ser diseñada, construida y actualizada o administrada. Vamos a encontrarnos con bases de datos de distinta complejidad. Dimos el ejemplo de la agenda, y hay otros ejemplos, y bueno, voy a mencionar uno. Por ejemplo, Amazon guarda datos de más de 20 millones de productos, libros, etcétera, ocupa terabytes, ¿sí?, de almacenamiento, cientos de servidores y varios millones de visitantes diarios y cientos de personas que trabajan en su mantenimiento, ¿no? Este sería un ejemplo de una base de datos de mayor complejidad y de hecho bastante compleja. Y bueno, vinculado a lo que dije de la definición de base de datos, esto de diseñar, construir y administrar, ahí entonces empezamos a hablar de la necesidad de un software, para poder diseñar, construir y administrar la base de datos. Entonces acá, bueno, ese software lo vamos a llamar Sistema de Gestión de Base de Datos o Database Management System, ¿no? DBMS que vemos en el slide, o SGBD si lo escribimos en castellano. Vamos a usar ambos indistintamente. Bien, en realidad cuando empezó a surgir esta tecnología de base de datos, al comienzo, digamos por los años 60, los modelos, antes que surgiera el modelo relacional, que surgió en IBM, antes que surgiera el modelo relacional, había otros modelos, el modelo de red, el modelo jerárquico, que básicamente encadenaban registros de datos, ¿sí? Eso también es a modo informativo, lo pueden leer también en la bibliografía, cómo eran estos modelos. Obviamente, todo era mucho más reducido, el volumen de datos, que en la actualidad. Entonces, bueno, luego empezó a surgir este concepto, ya les dije, en los años 70, de las bases de datos relacionales, y de a poco, en esas épocas, bueno, eran otro tipo de computadores, algunos, bueno, ocupaban, digamos, por ahí habitaciones enteras, otro tamaño físico, ¿verdad? Mucha menos memoria y capacidad de cómputo, carísimos, o sea, solo algunas empresas importantes podían comprar equipos de computadoras. Luego eso fue de a poco, fue cambiando y pequeñas y medianas empresas pudieron adquirir también computadoras o contrataban el servicio, ¿verdad? Entonces, decía, pongamos en aquella época, una empresa decía, bueno, yo quiero registrar todos los datos de los empleados, de mis movimientos, de ventas, etcétera, y lo quiero hacer en forma computarizada. Bueno, voy a contratar a especialistas, ¿no? Que me permitan realizar esto. Entonces contrataba a un equipo de especialistas, o a un programador, o a una consultora, o sea, todo estaba en surgimiento en esa época, hasta las carreras de informática, ¿no? Y entonces ese grupo de especialistas desarrollaba un sistema a medida para la empresa. O sea, todos los programas para hacer ingresar los datos, almacenarlos en archivos, lo de los empleados, todo, y todo lo que tuviera que ver con la gestión de esa base de datos. Y si otra empresa necesitaba lo mismo, contrataría a otro proveedor de servicios de informática, que haría otro sistema para hacer lo mismo, digamos, en fin, así, era un escenario de esa manera. Quiere decir que el software para diseñar, construir y administrar la base de datos se desarrollaba cada vez. Y ese costo de desarrollo, de depuración, de mantenimiento del software, con todos los posibles errores que pudieran surgir, etcétera, etcétera, lo absorbía obviamente el que contrataba. Entonces, con el tiempo, esto fue cambiando y se fueron generando software estándar para hacer estas tareas de gestión, de crear y gestionar una base de datos.
Y ese software se denomina Sistema de Gestión de Base de Datos. Al estar más estandarizado ha traído múltiples ventajas. Hay cuestiones que ya no hay que programarlas de forma artesanal. Ya el sistema de gestión las trae incorporadas, como por ejemplo poder crear perfiles de usuario, nombre de usuario y contraseña. Si no, eso antes había que hacerlo a mano, digamos. El programador tenía que sentarse, en fin, todo eso. Entonces, son dos escenarios diferentes. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque hay un tema que se da en la introducción y que un poco hace foco en esta comparación, que es el tercer ítem del slide, entre archivos, sistemas de archivos tradicionales versus sistemas de gestión de base de datos, ¿no? ¿Qué beneficios puede traer el uso de un sistema de gestión de base de datos? Bueno, trata de eliminar todos los problemas que tenía este sistema de archivos tradicionales. Aparte del costo de desarrollo y toda esta cuestión artesanal que yo ya mencioné, hay algunas cuestiones que se mencionan específicamente en este escenario como más antiguo y que ya ahora, digamos, estarían como superadas, ¿no? Una de ellas es esta redundancia e inconsistencia de datos, ¿no? Se mencionan varias, redundancia e inconsistencia de datos, dificultad en el acceso a los datos, aislamiento de datos. Voy a comentar un poquito cada una. En el NABATE también están mencionadas de alguna manera. Entonces, las organizaciones, a ver, yo obviamente hablo en términos generales, ¿no? Esto no quiere decir de que no pasen, no sigan pasando algunas cosas, ¿no? Y también uno habla de herramientas. El sistema de gestión de base de datos es una herramienta que me, digamos, facilita algunas cosas y me permite evitar ciertos problemas. Ahora, si yo la herramienta la uso mal, los problemas los voy a tener. O sea, no es magia, ¿no? No es porque tengo un sistema de gestión, yo ya hago todo bien. No. Entonces, por eso, es un poco para poner en contexto todo lo que digo. Entonces, antiguamente, cuando surgían estas bases, los sistemas de bases de datos, o surgían las bases de datos, surgían las computadoras, el acceso a una computadora, ¿no? Las empresas por ahí tenían, no sé, el departamento de personal había contratado, una empresa mediana, ¿no? De mediana grande, había contratado a un programador para que le haga el sistemita para los datos de los empleados. Y el sistema contable, el departamento contable, contrató a otro proveedor para que le haga los programitas y almacenar los datos. Y así. Entonces, eso sucedía muchas veces. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían los mismos datos duplicados. Uno los guardaba de una manera y otro departamento los guardaba de otra. Y además, a lo mejor la implementación era en hardware distinto, con sistemas operativos distintos. Entonces, cuando esos datos, primero se generaba una redundancia por ahí innecesaria, ¿cierto? De tener 2 veces almacenados, supongamos, los datos de los empleados de esa organización. Pero cuando había que reunir esos datos, que estaban en un formato, almacenados en un formato diferente, por sistemas operativos diferentes, también había una dificultad de tener que hacer programas de conversión de un sistema a otro, etcétera, etcétera. Cada vez que surgía un nuevo requerimiento, y ahora, pero necesito el listado de los empleados ordenado por fecha de nacimiento. Había que llamar al programador, que hiciera un programita, o que arreglara el programa que ya tenía, en fin. Y eso podía llevar error, y esperar que estuviera listo y que lo hubiera probado, ¿no? Entonces, eso sería una dificultad en el acceso a los datos, ¿no? No era escribir una consulta y ya tener el resultado. Bien. Bien. Entonces, esto de que los datos estuvieran en distintos formatos y la dificultad de acceso se llamaría el aislamiento de datos, ¿no? Un poco para vincularlo con los nombres de la bibliografía. Problemas de integridad, ¿no? Un poco lo que el sistema de gestión vendría a facilitar también. A veces, cuando uno diseña una base de datos, no solamente va a definir una estructura, sino que también va a definir lo que vamos a llamar restricciones de integridad.
reglas que se tienen que cumplir. Una restricción de integridad, por ejemplo, muy sencilla sobre un dato. La organización puede decir, bueno, yo en mi base de datos no voy a tener empleados activos de más de 65 años, ¿no? Esa es una restricción que defino sobre la base de datos. Eso antes había que hacerlo a mano, digamos, el programador tenía que sentarse y escribir esa restricción y todas las restricciones que surgieran. Si uno define una restricción para dentro de la base de datos y hay algún dato o esa restricción que no cumple la restricción o una restricción que involucre otra cosa y que no se cumpla, entonces lleva a la base de datos a lo que llamamos un estado inconsistente. Y eso es lo que se trata de evitar siempre, ¿no? No podemos trabajar con una base de datos inconsistente. Bien. Otros problemas que se mencionan, que estaban antes, que era más factible que estuvieran antes, digamos, y que estos sistemas de gestión vienen un poco a facilitar su solución, son los problemas de atomicidad, anomalías en el acceso concurrente, problemas de seguridad. Problemas de seguridad, bueno, esta cuestión de tener que definir perfiles de usuario, contraseña, o a qué permisos de acceso a recursos tiene cada usuario, ¿no? Hay sistemas de gestión que esto ya lo traen incorporado y es fácil de definir. Ojo, no todos los sistemas de gestión tienen las mismas funcionalidades. Hay sistemas de gestión de bases de datos que son muy sencillos y otros que son muy complejos y potentes, ¿sí? Entonces hay de todo. Yo, como les dije, estoy dando características generales. Ya mañana van a hablar un poquito más de sistemas de gestión de base de datos particulares, con nombre y apellido. Bien. Con respecto a problemas de atomicidad, voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay operaciones que queremos que se ejecuten sobre la base de datos como una unidad, o sea, atómicamente. Ya decimos, o se ejecutan todas estas operaciones o no se ejecuta ninguna. El ejemplo es cuando quiero hacer una transferencia bancaria, por ejemplo, de una cuenta a otra, ¿no? La cuenta A a la cuenta B transfiere una cantidad de dinero. ¿Esto qué involucra? Bueno, voy a la cuenta A, me fijo si tengo saldo para hacer la transferencia, supongamos que sí, entonces debito el monto de la cuenta A y acredito el monto en la cuenta B. Bien, eso es un conjunto de operaciones. Ahora, supongamos que debito el monto en la cuenta A y antes de acreditarlo en la cuenta B hay un crash en el sistema y no se puede completar la operación. Claramente no puede quedar así porque salió el dinero de una cuenta pero no ingresó a la otra. ¿Dónde quedó, digamos? Entonces, eso hay que deshacerlo. Entonces, todo este manejo de la atomicidad de las transacciones, digamos, es el nombre que tiene, también lo debe manejar el sistema de gestión de base de datos. Y si no uso un sistema de gestión, lo tendré que programar, porque el escenario, esta situación existe y hay que manejarla. Si yo no deshiciera esas operaciones de esta secuencia que quedó inconclusa, dejo la base de datos en un estado inconsistente. Y eso en el mundo real tiene su reflejo, ¿no? Hay un monto de dinero que no quedó en ninguna cuenta. Bien. Anomalías en el acceso concurrente hace referencia a cuando hay múltiples usuarios, más de un usuario, actuando sobre la base de datos. En particular, hay procesos ejecutando que acceden a un dato en forma concurrente, simultáneamente, y lo quieren actualizar. Ese tipo de situaciones, si no cumplen ciertas reglas o protocolos, digamos, de acceso a datos, pueden también generar inconsistencia. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, quiero reservar un pasaje, un asiento en el avión, y bueno, yo estoy mirando el avión y elijo un asiento y bueno, y reservo ese, ¿no? Si hay otro usuario que eligió en el mismo momento el mismo asiento y justo en el mismo momento
me lo otorgan a mí y se lo otorgan a otro, claramente eso no está bueno, ¿no es cierto? Y genera en la base de datos una inconsistencia, porque debe haber alguna regla o alguna restricción de integridad que dicen que para un vuelo determinado el asiento tiene que pertenecer a una única persona, no a más de una. Entonces eso ya no se estaría cumpliendo. Entonces eso no es posible. Entonces tiene que definirse prioridades, ¿no? Se accedió un usuario a hacer la reserva, no se le puede dar la reserva a otro. Bien, esto es un ejemplo de estas anomalías en el acceso concurrente que podrían ocurrir y que habría que manejar. En estos sistemas hechos a medida también eso había que programarlo, ¿no? Entonces, bueno, se tornaba como muy complejo y costoso. Bien. Entonces, esto que acabo de decir y que viene también a decir, bueno, estas ventajas de los sistemas de gestión bien usados, tiene que ver con el tercer ítem del slide, archivos versus sistemas de gestión de bases de datos y ventajas de un sistema de gestión de bases de datos. Bien. Pasamos ahora, voy a dar ahora algunas definiciones, mencionar algunas definiciones de terminología vinculada a las bases de datos y ya nos vamos acercando un poquito más al tema de diseño que vamos a empezar a utilizar. Entonces, estoy viendo a ver si no me olvido de nada. Vamos a hablar de modelo de datos, esquemas e instancias. Modelo de datos, vamos a decir que, bueno, es una herramienta compuesta por un conjunto de conceptos que se utilizan, que nos permiten describir la estructura de una base de datos. Y también el modelo de datos nos da un conjunto de operaciones básicas que se pueden hacer sobre la base de datos vinculadas a recuperación y actualización de datos. Pero bueno, básicamente el foco del modelo de datos es este conjunto de conceptos o de herramientas conceptuales que me permiten describir la estructura de una base de datos, ¿sí? Yo sé que esto como que queda muy en el aire en este momento, pero ya en un rato vamos a empezar a describir un modelo de datos, ¿sí? Lo vamos a empezar a usar. Bien. Encontramos modelos de datos en distintos niveles de abstracción. Entonces, cuando me refiero a niveles de abstracción, tenemos un nivel de abstracción alto, es un nivel de abstracción que está cercano al usuario, ¿no? Cuando estamos utilizando el lenguaje natural, estamos en un nivel de abstracción alto. Cuando hablo de un nivel de abstracción bajo, o de bajo nivel, me refiero a un nivel cercano al hardware, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, un modelo de datos que llamamos conceptual y que está a un alto nivel de abstracción es el modelo entidad-relación, que sirve para describir la estructura de una base de datos relacional, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eso. Luego tenemos modelos de datos de nivel lógico, ¿sí? Un nivel de abstracción intermedio, como puede ser el modelo lógico relacional. Y luego tenemos modelos de datos a nivel físico, a un nivel más bajo de abstracción, que esos modelos están vinculados a cómo se almacenan los datos. Se almacenan en archivos, en registros, con campos, tengo índices para poder acceder más rápidamente a esos datos. Entonces ya tenemos a un nivel de abstracción más bajo. Sobre esto nos vamos a ocupar un poquito más en la segunda parte de la materia. Así que bueno, eso un poco para decir qué es un modelo de datos. Con respecto a la definición de esquema e instancia. Siempre que hablemos de esquema, porque lo vamos a usar en distintos contextos, esquema está vinculado con la estructura. Se habla de un esquema de la base de datos, es la estructura de la base de datos. Y la instancia hace referencia al contenido, a los datos en un momento dado. O sea, es una fotografía, ¿sí? Bien, entonces,
estamos viendo en este slide un ejemplo que también está sacado del Navate, donde tenemos, dice, bueno, de estudiante, tenemos nombre, número de estudiante, clase, etc. Del curso, el número de curso, el nombre del curso, el número de curso, las horas, departamento, etc. Entonces, ¿qué les parece? ¿Esto qué es? ¿Con qué lo podemos asociar? ¿Con esquema o con instancia? Perfecto, comparto. Esquema. Sí, claramente esto es un esquema, ¿no? Está describiendo, podríamos pensar que son tablas, por ejemplo. Ahora, si yo quiero dar una instancia vinculado a este esquema, tendría que dar un conjunto de datos. Por ejemplo, estudiante, bueno, no sé, Juan Pérez, estudiante número, no sé, número 10, clase, base de datos, y así toda la lista de estudiantes. Entonces, esa sería una instancia particular en un momento dado, ¿sí?, de estudiante. Y si doy los datos de estudiante, curso, prerequisitos y todo, sería la instancia de toda esta estructura, de todo este esquema de base de datos. ¿Mm? Bien. A ver. Pasamos ahora al siguiente slide. Otra cuestión que vamos a resaltar en esta introducción, algo más que me viene muy bien ahora en este momento. Hablamos de base de datos, de qué es una base de datos. Hablamos de los sistemas de gestión de base de datos. Entonces, la base de datos más el sistema de gestión de base de datos, digamos, constituyen el sistema de base de datos. O sea, tengo los datos almacenados y tengo el software para diseñar, construir y administrar la base de datos. Entonces tengo el sistema de base de datos. ¿Mm? Eso también me faltaba decir. Bien, entonces lo que vemos acá, este gráfico que también es del Navate, vamos a hablar de dos conceptos, de niveles de abstracción y de independencia de datos, que están relacionados ambos. Entonces, en esta estructura de datos y de software para manejar los datos, vamos a mencionar tres niveles o capas. Un nivel, voy a empezar por el nivel de abstracción más alto, es el nivel externo o de vistas. O sea, en la parte superior del gráfico tenemos los usuarios finales, ¿no? Nivel de usuarios, ¿sí?, de la base de datos. Luego tenemos la primera capa, que la vamos a llamar nivel externo o nivel de vistas. Luego hay una capa intermedia, que es el nivel conceptual. Y luego tenemos la capa interna o nivel físico. El intermedio también se llama nivel lógico. Luego tenemos el nivel interno o físico, que está a nivel de abstracción más bajo. Luego tenemos la base de datos almacenada, que son los datos. Entonces, esta estructura de tres capas, de distintos niveles de abstracción, ¿sí?, de mi sistema, me permite ciertas ventajas. Vuelvo a repetir, tenemos un nivel externo de vistas, un nivel intermedio o lógico, y un nivel interno o físico. Entonces, esto me permite, cuando estoy trabajando en cada una de las capas, me permite independizarme de los problemas de la otra capa, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo, pongamos, un diseño, cuando estoy haciendo un diseño de la base de datos, estoy en el esquema conceptual, en el nivel intermedio, en el nivel lógico, ¿sí? Cuando hago el diseño, me voy a focalizar en el problema que necesito resolver, ¿sí? En nuestro caso vamos a hablar de qué entidades son relevantes, qué interrelaciones, ya lo vamos a ver. Pero
no me voy a preocupar en qué archivo voy a guardar los datos ni qué índices voy a crear. Eso va a estar en un nivel físico y se verá después cuando sea la implementación. Entonces ahí ya voy separando mi problema en distintos niveles. Bien. Los usuarios de la base de datos, no, como hablamos ya antes del tema seguridad, mencionamos, ¿verdad? No tienen acceso a todos los datos, ¿no? Eventualmente eso puede suceder. Entonces, quizás, supongamos, una persona que está utilizando una aplicación para acceder a los datos, ¿no? Entonces, y puede ingresar en el sistema un número de legajo y le aparecen los datos del empleado, ¿no? Pero la persona que está en el escritorio manejando ese sistema, del empleado solo puede ver nombre y apellido, número de teléfono y correo electrónico, el teléfono del interno dentro de la institución, por ejemplo, ¿no? Y un correo electrónico, pero no va a poder ver el sueldo de ese empleado, ni otros datos personales. Entonces, en ese caso, ese empleado que usa ese sistema para ver simplemente número de interno del empleado y correo electrónico, está utilizando una vista sobre la base de datos, que le recorta los datos, solo muestra una parte. Bien, eso es un poco para contar qué significaría este nivel de vistas, ¿no? Puedo mostrar porciones de la base de datos. Bien, en este nivel intermedio, como dije, va a estar el diseño de la base de datos. Va a estar diseño conceptual y lógico. O sea, esta estructura que voy a guardar en la base de datos. Y en el nivel físico está las estructuras físicas, archivos, índices, esa descripción, ¿no? Y bueno, y luego están los datos almacenados en los repositorios. Bien, estos son los niveles de abstracción. Ahora, esta estructura de niveles de abstracción o capas me permite tener esta característica de independencia de datos, o por lo menos aspirar a tener esta característica. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a hablar de independencia lógica de datos e independencia física de datos. O sea, cuando yo pregunto, ¿qué es la independencia de datos? Bueno, no solo, porque en general estas son preguntas que se pueden hacer en el examen, ¿no? Esto de los niveles de abstracción y lo que estoy contando ahora también, ¿no? Tenemos que hablar, cuando hablamos de independencia de datos, hablamos de independencia física e independencia lógica. Entonces, la independencia lógica de datos hace referencia a la capacidad de cambiar el esquema conceptual, o sea, este nivel intermedio, ¿sí?, de mi estructura, sin tener que modificar el nivel superior, que es el nivel de vistas, o los programas de aplicación. Y la independencia física de datos es la capacidad de poder cambiar el esquema interno o el esquema físico sin tener que modificar el esquema conceptual, o sea, el nivel superior, que sería este nivel lógico. Entonces, la independencia física se puede lograr, la independencia lógica es más difícil de lograr. Entonces, voy a dar algún ejemplo. Supongamos que yo tengo mi diseño, mi estructura de la base de datos en este nivel intermedio, ¿no? Y voy a eliminar de mi diseño algunos de los datos que guardo. Entonces, decir, no, supongamos que, a ver, de un empleado guardo 2 correos electrónicos. No sé, por decir, bueno, a ver, lo guardo, supongamos, sí, voy a poner ese ejemplo, 2 correos electrónicos, ¿no? Y digo, bueno, solo voy a guardar uno solo. El segundo correo electrónico lo voy a eliminar, pero de mi diseño. O sea, yo ya no voy a tener esa columna en mi tabla, ¿sí? Eso lo voy a eliminar. Entonces, ¿qué pasa con todas las aplicaciones o vistas que mostraban el segundo correo electrónico también? Las tengo que modificar, porque ese dato ya no va a estar, no es que va a estar vacío. No va a estar, perdón, no es que va a estar vacío. No va a estar en mi estructura. O sea, si yo quiero acceder al segundo correo electrónico, ya va a ser una inconsistencia, porque eso no va a estar.
Entonces, esa modificación del diseño de la base de datos, el nivel lógico, me obliga a modificar este nivel externo. Entonces, ahí no se estaría cumpliendo la independencia lógica de datos. Por eso no siempre se puede lograr. Ahora, si yo agrego un dato adicional a mi estructura, a mi diseño, a mi esquema de base de datos, las vistas que accedían a los datos antiguos no necesitan ser modificadas. Solo si quisiera mostrar ese dato tendría que modificarlas. Bien. Y para dar un ejemplo de independencia, de que se cumple, por ejemplo, independencia física de datos, o podemos decir que si el sistema o si es necesario agregar, por ejemplo, para tener un acceso más rápido a ciertos datos frente a una consulta, lo puedo hacer sin necesidad de modificar el diseño de la base de datos. No tengo que modificar la estructura de la base de datos para generar un índice para acceder a los datos. Entonces ahí tengo independencia física de datos. Bien. Voy a hablar un poquito ahora del tema de lenguajes y usuarios, ¿no? Bien. Vamos a hablar de dos tipos de lenguajes. O sea, uno crea, ¿no? Crea una base de datos. Después, digamos que lo más interesante de la base de datos es poder usarla, poder acceder a los datos, hacer preguntas y obtener respuestas, ¿no? De esa base de datos. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de lenguajes, ¿no? Uno que se llama lenguaje de definición de datos, que es este Data Definition Language, DDL, y lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, DML. Las siglas las vamos a poder escribir ya sea en inglés o en castellano, no, va a ser equivalente para nosotros. Lenguaje de definición de datos van a ser las sentencias en algún lenguaje específico que nos permitan crear las estructuras de la base de datos. Si vamos a trabajar con tablas, nos permitirán crear las tablas. Y además nos van a permitir crear estas restricciones adicionales o reglas que se tienen que cumplir en mi diseño. Por ejemplo, yo podría decir, no quiero que este dato tome valores repetidos. Es decir, el número de legajo dentro de mi base de datos no se va a poder repetir para personas diferentes. Cada persona va a tener un número de legajo único que le identifica. Entonces esas son reglas o restricciones que voy a tener que poder especificar y lo voy a hacer a través de este lenguaje de definición de datos. Por otro lado, voy a tener un lenguaje de manipulación de datos que me va a permitir hacer consultas a la base de datos y también me va a permitir insertar un nuevo dato o modificar algún dato o eliminar. También deberá existir algún lenguaje específico que me permita hacer esto. Bueno, de hecho, el lenguaje, ese lenguaje específico que provee un lenguaje de definición de datos y de manipulación de datos es SQL, que vamos a ver un poco más adelante nosotros, y que es este estándar del lenguaje de bases de datos relacional. Bien. Esto con respecto a lenguajes. Lenguajes necesarios dentro de este contexto de bases de datos. Vamos a hablar ahora un poco de los usuarios, ¿no? Este tema, a ver, estoy viendo si no me olvido de decir nada. El tema de los usuarios, les ponen distintos nombres según la bibliografía, ¿no? Entonces yo voy a dar algunos nombres y quizás en el debate estén un poco diferentes, pero no importa. Lo importante es entender a qué grupo, qué roles cumplen esos usuarios dentro del sistema de base de datos. Hay un rol fundamental que es el administrador de la base de datos, ¿no? El DBA, Database Administrator.
Bueno, el administrador de la base de datos, muchas veces, primero que es un rol, no significa que sea una persona, puede ser un grupo de personas, un equipo de administradores, ¿no? Digamos que tiene todos los permisos sobre la base de datos. Puede muchas veces crear la base de datos. También está encargado de la performance, del rendimiento de la base de datos. Si hay que crear índices, o si hay que ordenar por algún atributo, alguna tabla. A veces también se encargan de hacer el diseño. Entonces, puede ser que cree la base de datos, administra la base de datos para que sea eficiente la operación sobre ella. Está encargado también de autorizar accesos, de la seguridad, de hacer copias de seguridad, bueno, como dije, performance y de creación, ¿no? Una persona puede pasar por distintos roles, ¿sí? Al interactuar con el sistema de la base de datos. De hecho, ustedes eso lo van a hacer, porque van a hacer el diseño, luego lo van a implementar como administradores, luego van a hacer consultas como usuarios sofisticados, o sea, ustedes van a pasar por diferentes roles. Bien, luego están los diseñadores de la base de datos, tenemos usuarios finales. Los usuarios finales acceden a la base de datos, pueden hacer la consulta, pueden acceder a la base de datos a través de una aplicación. Capaz que ni se enteran que están usando una base de datos o ni siquiera saben la estructura de la base de datos, no lo necesitan. Y el ejemplo que yo di de esta persona que a través de una aplicación pone el número de legajo y le aparece el nombre del empleado interno de correo electrónico, está utilizando una aplicación y accede a la base de datos a través de esta aplicación. Luego tenemos los usuarios sofisticados que pueden acceder a la base de datos a través del lenguaje de manipulación de datos. En el caso del SQL, o escribiendo una sentencia select, ¿no? De consulta, que eso ustedes también lo van a hacer bastante. Y en ese caso ya sí, el usuario tiene que conocer la estructura de la base de datos para poder especificar a qué tabla quiere acceder y qué datos quiere mostrar. Por eso se lo dice que es un usuario sofisticado, sabe un poco más. Y luego tenemos los usuarios programadores, los programadores de aplicaciones, que desarrollan una aplicación que va a acceder a la base de datos. Entonces ellos utilizan un lenguaje anfitrión, puede ser, por ejemplo, Java o algún otro C, y luego utiliza sentencias específicas dentro de este programa del lenguaje de manipulación de datos para acceder a la base de datos. Y luego tenemos, bueno, diseñadores e implementadores de sistemas en general, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora en el slide siguiente. Esto también es un gráfico del Navate, ¿no? A ver, ahí se vio. Bien, de los componentes de un sistema de gestión de base de datos. Así que bueno, voy a hablar un poquito de esto. A ver. Bien, voy a empezar por la parte superior, ¿no? Users, usuarios. Vemos acá que dice DBA staff. Bueno, acá está bien indicado, porque muchas veces se confunde. Es el administrador de la base de datos. Todos piensan que es una sola persona, ¿no? Que es uno. Y no, es un staff, un grupo, ¿no? Puede llegar a ser también. Usuarios casual, ¿no? Estos serían los usuarios sofisticados que yo mencioné. Programadores de aplicaciones, usuarios paramétricos, los que usan las aplicaciones. Estos son los nombres que da Navate. Fíjense, bueno, acá en la parte inferior tenemos la base de datos almacenada, ¿sí? Y bueno, en el medio tenemos todos estos módulos del sistema de gestión. Entonces, el administrador de la base de datos se vincula
con sentencias de este lenguaje de definición de datos, por ejemplo, para crear una estructura de almacenamiento. Pongamos una tabla, ¿no? Esa sería fácil de implementar un diseño, ¿sí? Esta sentencia del lenguaje de definición de datos, o sea, por ejemplo, en SQL, tiene que ser compilada, ¿no? Se compila y bueno, se llega que esté ok y se ejecuta, ¿no? Luego, también el administrador, bueno, está vinculado con comandos de privilegio dentro del sistema de gestión. Estos usuarios casuales, que yo llamé sofisticados, realizan queries. Queries son las consultas. Es el término técnico para especificar una consulta de base de datos, es query, ¿sí? Queries interactivas, ¿no? Están frente al sistema de gestión y escriben una consulta en lenguaje SQL. Esa consulta escrita en un lenguaje específico, hay que compilarla o traducirla de alguna manera, interpretarla también, depende. Y se tiene que hacer un plan de ejecución de la consulta y optimizarla, ¿no? A través del optimizador de consultas, que como ya dije es un tema de la segunda parte de la materia. Bueno, y luego tenemos a los usuarios programadores, programan aplicaciones en un lenguaje específico, host, anfitrión, ¿no? Hay un precompilador, ¿sí? Hay que compilar, digamos, las sentencias en el lenguaje anfitrión y luego también hay que compilar las sentencias en el lenguaje de manipulación de datos, vengo mencionando el SQL, que es el más utilizado, para acceder a la base de datos, ¿no? Y luego esas precompilaciones se combinan en un producto final, ¿sí? Que sería, digamos, la aplicación, y que ahí tenemos estos usuarios paramétricos que simplemente usan la aplicación, cargan valores o realizan las consultas a la base a través de la aplicación. Bien, un poco una descripción rápida de cada uno de los módulos. Luego tenemos un módulo que es el motor de la base de datos que se ejecuta, digamos, lo que indica uno de los módulos que acabo de describir. Hay otros módulos vinculados también que están más cercanos a este bajo nivel o al almacenamiento o a la parte física, ¿no? Por ejemplo, uno es el administrador de datos almacenados, digo lo que está mencionado acá, y hay otros subsistemas, el de control de concurrencia, el de recuperación y backup, bueno, manejo de transacciones, de login, en fin, no importa que acá no estén mencionados. Nosotros lo menciono todo esto porque eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Y, por ejemplo, este administrador de datos almacenados tiene que ver con que ustedes saben, ¿no? La existencia del buffer de memoria, ¿no? Antes de leer, o sea, antes de escribir a disco, los datos están en buffer de memoria, y cuando uno lee de disco, desde el dispositivo de almacenamiento, esa lectura va a buffer de memoria, ¿no? Entonces, cuando uno hace una consulta al sistema de gestión de base de datos para recuperar un dato, no necesariamente lo tiene que ir a buscar a disco. Quizás ya lo tenga en buffer de memoria porque lo dejó otra consulta o porque está ahí por alguna razón. Entonces se evita el acceso al disco, que es bastante costoso en tiempo. Entonces, todas estas cuestiones nosotros ya las vamos a ver en esta segunda parte de la materia. Bien, y acá hay un componente del cual no dije nada, que es el catálogo, ¿no? Es muy importante, que ahora voy a mencionar un poquito de qué trata. El catálogo guarda metadatos, datos acerca de los datos, eso es lo que dice la bibliografía, ¿no? Pero la realidad lo que va guardando, cuando uno crea una estructura desde el diseño de la base de datos, como puede ser una tabla, uno le da un nombre a esa estructura, describe una lista de datos que va a contener, ¿no? Y estas reglas que tienen que cumplir los datos, bueno, todo eso, todo lo relacionado con el diseño, la estructura de la base de datos, queda guardado en el catálogo. Si hay índices creados sobre alguna tabla, también esa información, que hay un índice con estas características sobre tal tabla,
se guarda en el catálogo. Datos estadísticos sobre la base de datos también se guardan en el catálogo. Toda esta información le va a servir al sistema para validar, por ejemplo, si un usuario sofisticado escribe una consulta sobre la base de datos, sobre una tabla específica porque quiere recuperar un dato, por ejemplo, el nombre del empleado, tiene que escribirlo con el nombre del atributo de ese dato. Si le puse nombre emple, cuando creé la estructura, el usuario sofisticado tendrá que escribir select nombre emple, porque si no el sistema cuando compile la sentencia le va a dar error, ¿sí? Y cuando compile ya, ¿cómo va a validar que ese nombre de atributo existe? Porque lo va a chequear contra el catálogo. Bueno, un poco para describir la utilidad, sé que estoy mezclando muchos temas, esto es introductorio, pero bueno, ustedes ya están en condiciones de entender lo que estoy diciendo. El catálogo también es una estructura que existe en la base de datos y que se puede acceder y consultar. Ustedes lo van a hacer también en las clases prácticas más adelante. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto con respecto a la parte de introducción y lo que involucra los capítulos 1 y 2. Lo que quiero hacer ahora es empezar, bueno, en realidad me parece que voy a dar un recreo, no sé qué les parece. Un recreo, sí, de 10 minutitos. Son 3:49. Bueno, volvemos, si les parece, volvemos a las 4. Y así doy la última hora. Empezamos con el modelo de datos, el modelo entidad-relación. ¿Sí? Así que hacemos 10 minutos de